Qué hermoso poder reunirnos en esta misa compartiendo el rocío de la palabra de Dios, ayudado por los hermanos, que nos confirma la asistencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Pienso en ese montón de gente que ni siquiera era pueblo todavía en la esclavitud de Egipto, cuando en el plan amoroso de Dios quiso liberarlos a través de un Moisés, hacerlos atravesar un desierto por tantos años, hasta que al último los hizo experimentar la tierra prometida. También nosotros somos ese grupo de esclavos, cada uno sabe cuál es su faraón, cuál es su esclavitud. Y hoy el Señor se hace presente justamente para ponernos en marcha de nuevo. El Señor que siempre se renueva, que nunca es el mismo, hoy pasa con esta palabra al lado nuestro, al lado de este grupo de oración, queriendo cambiar nuestras vidas. Por eso los invitaba a escuchar. Escuchar es abrir las puertas del corazón a la salvación. Y Dios se hace presente en esta palabra como se hizo presente ese niño en el mensaje que hemos escuchado, para ponerlo como ejemplo de los que son más grandes, casi como una bofetada a nuestra razón, que Jesús, para explicar lo que es ser el más grande, pone al más chico. Esto que acabamos de escuchar me hace recordar a las bienaventuranzas, que son justamente las palabras opuestas al mundo, ¿no? En el mundo son bienaventurados los que ríen, en el Evangelio son bienaventurados los que lloran, en el mundo son bienaventurados los ricos, en el Evangelio son bienaventurados los pobres. Y Jesús, así como dando un bofetazo a la razón, dice: vos querés ser grande, hacete niño. Es como decir: mirá, lo que vos pensás no te va a traer la salvación. Yo soy la salvación y yo estoy más allá de tus pensamientos, más allá de tus pasiones, más allá de tus criterios, más allá de tu fuerza. La fuerza es el poder, el dinero, la voluntad. Quizás un título, un cargo, nada de eso te va a salvar. Una posición. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el más poderoso? Y el lenguaje del Evangelio viene a romper todas esas estructuras, porque el más poderoso, ahora que se abre la puerta, me acuerdo esa puerta que hay en Belén. En Belén, para entrar hay que hacer así. Es la mitad de mi estatura, el tamaño de la puertita de la basílica en Belén, ¿no? Justamente porque para entrar hay que abajarse. Entonces el que quiera entrar en el reino, el que quiera ser uno de los míos, y no crea que la sabe a toda, no crea que puede gobernar a los demás a su antojo, tiene que hacerse pequeño. Y esta es una experiencia que pasa por el misterio del amor de Dios, que nos eligió desde siempre, tal como somos, y para sus fines, para sus propósitos. A nosotros nos cuesta la vida entender esto, ¿no? Porque luchamos contra nosotros mismos por no aceptarnos, no nos aceptamos ni siquiera la estatura que tenemos, quizás el color de la piel, o el sexo, o lo que fuera. Vivimos luchando contra nosotros mismos, cuando en realidad el Señor, que nos amó primero, nos amó así como nos hizo, ¿no? Qué maravilloso que es este designio del Señor de que podamos juntarnos tal cual somos, con nuestras limitaciones y defectos. Y también hablo en relación a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia institución, que muchas veces nos pesa y nos cuesta, ¿no? Porque también en las cosas que son humanas, también en la Iglesia como institución, hay cosas humanas que nos pesan. Y como hay también el servicio de la autoridad muchas veces confundido con el servicio
de los poderosos de este mundo. Y la palabra dice, entre ustedes no puede suceder así. Entre ustedes incluso la autoridad tiene que ser un servicio, tienen que hacerse los últimos para ser servidores de todo. Y el Señor rompe las estructuras de los poderosos para enaltecer a los humildes, ¿eh? Como hizo con María. Qué maravilloso entonces poder enriquecernos con esta palabra de vida. Si viviéramos de la palabra todos los días, sería como esta velita, aunque se apagara la luz eléctrica, esta velita sería para nosotros la salvación. Nos enseñaría el camino de salida, ¿no? Una sola lucecita, una sola velita. Y mirándola a la vela miro a la iglesia. La iglesia es esto en el mundo. El mundo puede ser toda esta habitación en oscuras, ¿no? Pero basta con que alguien encuentre la vela esta y todo el mundo sale por la puerta. Todo el mundo se salva. La iglesia tiene este misterio para anunciar al mundo, anunciar la salvación, anunciar el amor, el perdón, la misericordia. A veces me duele tanta energía perdida en tantas cosas que no son tan importantes. Lo digo desde mi ser sacerdotal, ¿no? Tantas cosas que no son importantes y el Señor resume todos los preceptos de la antigua ley en el amor a Él y al prójimo. En esto estaría la síntesis de la vida eterna que se anticipa aquí abajo en la tierra y que la recibimos solo por creerlo, solo por escuchar esta palabra, creerla con el corazón, profesarla con los labios, y esta fe actuando y actuante en nuestra vida logra que nosotros podamos hacer lo imposible, logra que podamos hacer lo que no nos sale humanamente, por esta experiencia de la limitación humana. Pobres los que se quedan solamente mirando su propio ombligo, pensando que con sus fuerzas puede agradarle a Dios, que con sus virtudes se va a salvar. Pienso y pongo en el altar hoy aquí a este muchachito que se mató en Tucumán, drogado, porque quizás nadie le mostró el camino del verdadero amor. Qué pena que entre nosotros pase esto y mucho más penoso es que todavía no nos sorprenda, no nos estremezca. Jóvenes que se quieren quitar la vida porque no han encontrado el sentido de la vida. O porque quizá hay una sociedad de consumo que le dice, mirá, vos siempre vas a ser un desgraciado porque nunca vas a tener lo que aspirás de los demás. Y porque los demás le han dicho, esta es la vida. ¿Y dónde están los cristianos que no salimos a anunciar el querigma de la salvación? Y peleándonos en nuestras reuniones de grupo, reuniones que hacemos para planificar otras reuniones. A mí me suena esto de que alguna vez escuché, ¿no? Cuando venga Jesucristo, dice, ¿encontrará fe sobre la tierra? Mira, la respuesta no la sabemos, pero que vamos a estar reunidos, vamos a estar reunidos. En una de esas, y como le abro a un grupo de oración, en una de esas, no sé si encontrará fe sobre la tierra Jesucristo cuando ven, pero que seguro que encuentran a los responsables haciendo discernimiento, seguro. Y de todas estas cosas, así como se ríen ustedes, debemos aprendernos a reír nosotros mismos de estas estructuras que muchas veces hasta los carismáticos viven atados por estas estructuras, ¿no? Porque, claro, todos tenemos esta ansia del poder enlatarlo al Espíritu Santo y después venderlo en frasquitos, ¿no? Y el que lo compre con el sello mío, ese es más eficiente. Esta es la prostitución de la fe, hermanos, la idolatría de la fe. Esto de quererlo controlar todo y de venderlo todo, aún en la fe. Nada más lejos de lo que Jesucristo ha querido. Por eso, hasta los escándalos en este sentido en la Iglesia, como de los que pidió perdón el Papa en Estados Unidos, hasta de eso se sirve el Señor para decirle, yo soy más grande que ustedes, yo soy más grande que su pecado, yo soy más grande que los escándalos que ustedes puedan producir, soy más grande que el escándalo de la división de los cristianos en el mundo, que el Papa Francisco está tratando de unir, a pesar de las luchas de poderes internos que todo esto lleva.
Qué bueno que lo podamos escuchar con oídos de niño. Ojo, me lo predico primero para mí, ¿no? Pienso en voz alta en mí mismo, en eso que no me deja ser niño, eso que no me deja sorprenderme de nuevo por la palabra de Dios. Por eso los invito a ustedes, desde la experiencia esta de creernos que ya, por tener 26 años de cura, por ejemplo, ya tengo las llaves de San Pedro en mi mano, ¿no? Y no es así. Y yo, miren, honestamente y como testimonio, yo le doy gracias al Señor porque siempre me sorprende, siempre me renueva y muchas veces gracias a ustedes. Gracias a ustedes que encuentro en mi vida accidentalmente, por un tiempo, por más tiempo, por mucho o poco tiempo, pero siempre pasan los hermanos y de distintas espiritualidades, ¿no? Distintos grupos, distintas realidades, podría decir distintas parroquias, distintos países, en fin, y me dan una palabra de salvación y me dan un aliento como para seguir con la cruz a cuesta camino al Calvario, esperando la resurrección, porque el cristiano es esto, ¿no? Si no, ¿para qué comemos la Eucaristía? Yo sé que tengo el germen de una vida eterna. El que tiene esta experiencia la da gratis, la comparte con alegría. ¿Y saben cómo? Gastando la vida. Yo cuando lo veía al Papa Francisco trastabillando en esa escalera del avión, creo que puse esto en el Facebook, aquí lo tienen, ¿no? Gastando su vida para salvar al mundo, ¿no? Gastando sus últimos años para salvar al mundo. Bendito sea el Señor, qué ejemplo, ¿no? Gratuitamente, ¿no? A cambio de nada. Y por el mismo hecho de la gracia de anunciarlo, ¿eh? Yo si esto lo haría, y me identifico con Pablo, por un sueldo, sería por poca cosa que lo haría. Yo pagaría para seguir predicando el Evangelio. Pero claro, no tengo plata para hacerlo, así que tengo cada vez que me invitan a una cosa como esta, y yo puedo decir que sí, para mí es la gloria, ¿no? Poder compartir la fe, poder compartir la oración, poder compartir la alegría de la salvación. Porque en el fondo sabemos que es algo que Jesús ya lo ha hecho por nosotros. Ya estamos salvados por Él. El tema es que yo me apropie esa salvación creyéndola. Ya estamos sanados de tantas cosas que nos oprimen y que todavía seguimos ahí mezquinamente pensando que todavía Dios tiene que sanarme porque todavía yo no me siento perdonado o salvado. Qué Dios chiquito que a veces anunciamos a los demás que no es capaz de que un hermano se pare y dé testimonio de su sanación, de su salvación, de la liberación de sus esclavitudes. Somos nosotros a veces que encasillamos la acción del Espíritu en una iglesia muchas veces rigorista, moralista, que parece que en la que hay que aprender doctrina. No, Jesucristo es una experiencia. Y el que no tiene esta experiencia, mire, por más que vaya a la Gregoriana de Roma y venga con el bonete puesto, no pasa nada. Sí, porque yo he visto muchas viejitas que no saben leer y escribir, incluso aprendieron a leer cuando empezaron a conocer la palabra de Dios, me estoy acordando de algunas, cuando empezaron a tener una Biblia en la mano y empezaron a saber que este libro era una carta para ellas, y empezaron a conocer lo que eran las letras, empezaron a darnos lecciones de teología con la interpretación que hacían muchos de los que estudiamos, ¿no? Muchos de los que nos creemos eruditos. Estos son los niños, aunque tengas 80 años. Estas viejitas son los niños, estas viejitas que nos ayudan en la fe, en la transmisión de la fe, en una sociedad que los viejos están de descarte, donde un hombre de 50 años que se queda sin trabajo ya no tiene lugar. Bueno, el Evangelio es una revolución en esto, revolución de ternura, dice Francisco en Cuba, ¿no? La revolución de la ternura. ¿Cuántos de nosotros andan mendigando un abrazo? Mendigando al hermano que se acerque, que lo escuche, no que le dé lecciones de catequesis, ni que le explique nada. A veces es simplemente estar dispuesto a perder el tiempo, y no mucho, ¿no? A veces en el subte, en el cruce del semáforo. Evitar ese apuro desmedido por llegar a no sé dónde para hacer no sé qué cosa
y para que sigas vacío como siempre. Por eso creo que la palabra siempre es nueva. Seguro que les estará hablando mejor que yo el Espíritu Santo en el corazón y les estará iluminando partes de su vida en la que ustedes están viendo, aquí estoy siendo niño, por lo tanto aquí estoy verdaderamente siendo grande a los ojos de Dios. Que no son los parámetros del mundo, ni son los números del mundo, ni son las estadísticas del mundo, ni son los cumplo y miento, sino esa actitud de corazón que nos hace aceptar gratuitamente lo que ya se nos ha dado gratuitamente. El mayor don de Dios a la humanidad es la sangre de Jesús. Es lo que vamos a beber ahora. ¿Cómo seguir teniendo miedo después de tomar la sangre de Jesús? ¿Cómo seguir creyendo que tenés enemigos de carne y hueso después de comer a Jesucristo? Después que Jesucristo ha tomado posesión de tu vida y de tu corazón. ¿Quién contra nosotros si Él está contra nosotros? Nada. Nada ni nadie te puede separar nunca del amor de Dios. Esta plenitud y esta felicidad anticipada aquí abajo en la tierra es pregustar el cielo y la eternidad, a la que estamos llamados y a la que queremos ir, como dice el cantito, ¿no? Al cielo quiero ir, yo quiero ir y elijo ir. Hoy escuché, los que se van al infierno son porque quieren irse al infierno. ¿Hay alguno aquí que quiera irse al infierno? Esto es fundamental en nuestra vida, porque nos preparamos para el cielo y nos alimentamos de la palabra y queremos vivir en comunidad con hermanos que nos ayuden a caminar hasta allá. Y cuando uno se trastabilla y cae, a levantarse y a seguir de nuevo. Por eso, que nadie nos robe la esperanza, como suele repetir el Papa, ¿no? Esa esperanza en la que ya estamos salvados por Jesús. Y esta salvación necesita ser comunicada y compartida. Sean creativos en esto, que nadie les robe la experiencia de ser transmisores del Evangelio con una palabra, escuchando el dolor del otro. Me viene mucho a la mente la última homilía del Papa, porque lo escuché hablando de los inmigrantes. No son un número. Estos que pasan por tu vida, que pueden ser los inmigrantes porque después nunca más los volvés a ver, ¿no? Para mí es un misterio cómo tantas miles de personas que cruzo durante el día y todos los días son diferentes. Y no vuelvo a ver la misma gente. O sea que ese paso de esas personas por mi vida, a veces, les confieso, rezo con los ojos. ¿Ah? Soy medio chicato, pero digo, Señor, todo lo que yo mire, vos bendecilo. Todo lo que yo mire, vos tocalo con tu gracia. Porque no sé si los veo otra vez. Bueno, que nos contagiemos estas cosas. Capaz que esta cosa es muy de niñería la que estoy diciendo, ¿no? Esto que yo estoy mirando, vos bendecilo, Señor. Como decimos, a quien yo toque, vos tocalo, Señor. Una cosa como muy elemental, ¿no? Muy de niño, ¿no? Bueno, esta es la invitación que nos hace el Señor en este día. Y yo comparto con gozos con ustedes, con el ministerio sacerdotal que el Señor me permite ejercer en medio de ustedes. Y por eso voy a rezar por las intenciones de ustedes y de lo que ustedes tienen en su corazón. Pero además voy a rezar, no solo por los que aman a ustedes, ¿no? Sino también por aquellos que les cuesta amar. Que todos tenemos un lugarcito en el corazón a eso que nos cuesta más amar, ¿no? Porque no nos caen muy simpáticos, en fin, o porque nos han hecho daño en la vida. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Pero sobre todo por esas personas voy a orar para que el Señor haga el milagro en este día de que todos nos reconozcamos parte de su reino, ¿eh? Regalados por su bendición y con su acompañamiento a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Amén. Bueno.